Ahora vamos a ver cuál es la figura de un Business Angel, pero al final que no nos engañemos, que para todo proyecto la primera fuente de financiación debería ser los propios flujos de caja. Se está generando una circunstancia en la que a los emprendedores les estamos instando a buscar dinero muchas veces. No digo que sin necesidad de tenerlo, pero se está generando una expectativa de acudir a capitales privados que no deberíamos caer en ello. El emprendedor debe ser consciente que su primera fuente de financiación ha de ser los propios flujos de caja. Si, dadas las circunstancias del proyecto, no es posible, entonces vamos a hablar de la figura del Business Angel y del capital privado. Teniendo en consideración que el 95% de las nuevas empresas, de las empresas de nueva creación, no llegan al quinto año, al cuarto año o quinto año, dependiendo de la fuente, las cifras varían, oscilan muy poquito. Pero bueno, en cualquier caso, la situación está complicada. Teniendo en consideración estas estadísticas, tenemos que ser conscientes que acceder o ponerse en contacto con un Business Angel y que al final se materializa la inversión no es sencillo. Vamos a ver qué es la figura del Business Angel y vamos a ver qué es la exigencia que le pide a un proyecto de inversión para poder tenerlo en consideración. Para poder identificar, para poder saber a quién dirigirnos, quizá deberíamos conocer qué es un Business Angel. Pues bueno, Business Angel al final es persona física o jurídica, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga, que lo que hace es tomar participación, invertir su propio patrimonio en empresas innovadoras. Pero no se limita solo a invertir su propio patrimonio, sino que aparte aporta al proyecto tanto conocimientos como know-how. Ya no es solo una aportación de capital, sino que tiene una serie de aportaciones que al final se traduce en velar por la seguridad de su propia inversión, a medida que sea capaz de involucrarse y de poder proporcionar conocimiento al sector y al proyecto, pues evidentemente estará velando por la inversión o por la seguridad de su propia inversión. Unos aspectos que tenemos que tener claros: el Business Angel no es una entidad financiera. La entidad financiera, al final, no tiene más interés que le devolváis el principal con la carga de intereses. El Business Angel, la forma de operar es distinta, que ahora la veremos. ¿Cómo invierte y cuándo invierte el Business Angel? El Business Angel normalmente toma participación en los momentos más incipientes, cuando las empresas son muy pequeñitas, lo que se llama el seed capital o el planteamiento de seed, startup o seed, que son los planteamientos más incipientes, cuando las empresas no tienen envergadura y no tienen volumen. Muchas veces ni siquiera el modelo de negocio está validado. Es el momento en el que el Business Angel toma participación. ¿Cómo lo hace? Bueno, la forma de operar del Business Angel es tomar participación cuando la empresa es muy pequeñita, invertir en el cacahuete del Ferrero Rocher con el objeto de que se haga una gran tarta y ese mismo porcentaje, solo por volumen y por capacidad de generar valor, pues el porcentaje evidentemente será superior. Tomamos el 10%, que sería el equivalente al cacahuete o a la avellana, y ese mismo 10% de una enorme tarta es donde obtiene la plusvalía, donde obtiene los rendimientos. Hay otra figura para poder habilitar las inversiones en startups, que es vía préstamo participativo. Al final el Business Angel lo que hace es presta a la entidad con una posibilidad de convertirlo a capital, dependiendo de unos hitos que se establezcan en el pacto de socios. Muchos emprendedores se dirigen a los Business Angels contándole lo maravilloso que es su proyecto, su tecnología, y hablan de moléculas. Tenemos que ser claros y concisos. Tenemos que tener en consideración que dirigirnos a un Business Angel existe un modelo que es pseudo estándar, que recoge determinada información que va única y exclusivamente dirigida a conseguir un segundo contacto. Con lo cual, no nos dediquemos a contarles historias, a hablar de tecnologías, y vamos a contarles cómo vamos a ganar pasta, que es lo que realmente le interesa al Business Angel. Muy bien, pero ¿cuánto invierte y por qué? ¿Qué es lo que le motiva al Business Angel? Bueno, al final el Business Angel, como no existe un epígrafe y no es una profesión, ser Business Angel no es una profesión, hay infinidad de alternativas y de variantes de inversión, con lo cual cada uno opera como le apetece, como guste, como entiende que debe de operar. Los importes que se establecen en las inversiones pueden oscilar desde los 5.000 euros en solitario o en compañía, en coinversión, o se pueden posicionar hasta 200.000 euros. Pero ojo, tened en consideración que invertir en startups, forma parte de una diversificación de inversiones. Normalmente el inversor privado tiene su inversión financiera, su inversión inmobiliaria, y ahora se contempla una tercera vía de inversión, de diversificación de inversiones, que son startups. Imaginad el patrimonio que debe tener un inversor privado si tiene que cumplir cada una de ellas y luego aparte tiene que diversificar, ¿vale? Porque al final, si el refranero español es sabio, es porque no se equivoca y no podemos poner los huevos en la misma
en la misma cesta. Una circunstancia que le preocupa mucho al emprendedor es que el business angel se pueda quedar con la empresa. El business angel normalmente toma posiciones minoritarias y no se dedica a coleccionar empresas, porque normalmente tiene una actividad adicional, una actividad profesional, y luego aparte contempla las inversiones como una alternativa más para generar plusvalías con su patrimonio, ¿vale? Pero no se dedica a coleccionar empresas. Arrancamos ya con el resumen ejecutivo. Recordaros que el resumen ejecutivo va orientado a conseguir una segunda entrevista con el inversor privado. El objetivo del resumen ejecutivo es despertar el interés para que el propio inversor privado pueda ponerse en contacto con el emprendedor y contarle con mayor detenimiento y con mayor amplitud qué es lo que tiene entre manos y si merece la pena o no merece la pena. ¿Os suenan estos señores? El business angel quiere invertir en personas y quiere invertir en equipos. El emprendedor factotum, que lo hace absolutamente todo, que abarca de todo y aprieta poquito, abarca mucho y aprieta poco, no suele tener el beneplácito de los inversores privados, al no ser que complemente su equipo con personas que vayan complementando todos los aspectos básicos de la inversión. Con lo cual, un equipo tiene que estar completamente equilibrado, comprometido y bien armado. Al final, el business angel siempre, absolutamente siempre, va a tomar participación en las personas, no por los proyectos, sino por las personas que son capaces de generar esos proyectos. ¿Cómo se materializa ese compromiso? A 3 niveles. El business angel va a exigir el nivel de compromiso al emprendedor a nivel laboral. No vale, yo los fines de semana y los viernes por la tarde que libro me dedico a emprender, ¿no? Esta circunstancia no le gusta al inversor privado. Hace falta una dedicación exclusiva e intensiva. A nivel económico, ¿qué riesgo estamos asumiendo? Si nosotros tomamos participación, muchas veces nosotros lo que decimos es que os pongáis del lado del inversor privado. ¿Qué riesgo estáis asumiendo si invertís en mí? Tengo un proyecto maravilloso, tengo un equipo sensacional, pero mi aportación económica es 0. Se asume el riesgo de huelga de brazos caídos. Que pasados 3 años me ponga en contacto con vosotros en calidad de inversores y os diga: disculpad, señor inversor, pero es que esto es muy difícil. Voy a hacerme bombero. Bueno, este discurso antes tenía más sentido, ¿no? Ahora la función pública. Hace falta un compromiso económico por parte del emprendedor. Si el emprendedor es capaz de aportar al proyecto, está demostrando que confía en el proyecto y será más sencillo que los business angels puedan tenerlo en consideración. Y luego el aspecto emocional. Si hacemos con pasión y si transmitimos esa pasión en lo que hacemos y nos creemos el proyecto, vamos a tener muchas más posibilidades de tener un contacto con un business angel. Muchas veces el emprendedor se ciega con su propio proyecto creyendo que va a cambiar el mundo. Realmente la persona o la piedra angular que va a decidir si se toma participación o no se toma participación va a ser el equipo, no la máquina. Lo que no quita es que sepas cuándo tienes que cambiarle las ruedas, cuándo hay que cambiar el filtro y sobre todo cuántas carreras eres capaz de ganar. Otro aspecto de vital importancia dentro del resumen ejecutivo que deberíamos contemplar, que debería contemplar todo el resumen ejecutivo, es: cuéntame qué te hace diferente. ¿Cuál es tu mojo? No, diga, mire, yo es que tengo muy buen precio, tengo un servicio sensacional y mi producto, oye, pues tiene todos los certificados de calidad. Muy bien, eso es perfecto. O lo tienes o el propio mercado te tira a la calle. Ahora cuéntame qué es lo que te hace distinto. Vamos a saber de lo que estás hecho. Cuéntame cómo generas pasta con tu proyecto. No puedes venir a un foro, presentar un proyecto y decir que tu modelo será publicidad. Que hay unos planes de contingencia, que hay un modelo de negocio, que sepamos exactamente cómo vas a hacer dinero con este proyecto. Muchas veces los emprendedores adolecen de un modelo. Sí, es verdad que las startups muchas veces no tienen el modelo probado, pero tiene que existir modelo y habrá que ir validándolo. Y luego el nivel de ejecución. Dime cómo lo vas a hacer.
No, yo es que voy a vender 200.000 tablets con mi nuevo sistema operativo en 3 meses. Vale, cuéntame cómo lo vas a hacer. ¿Tienes red? ¿No tienes red? ¿Tienes capacidad para producirlo? ¿No tienes capacidad para producirlo? ¿Lo produces tú? ¿Te lo producen en Asia? ¿No? Cuéntame cómo vas a ejecutar ese modelo de negocio. Si no me cuentas y si no tienes ese valor diferencial, quedarás muy bonito en las revistas. Y harán simulaciones sobre lo que fuiste, pero desde luego desaparecerás. Si no existe ese valor diferencial, desaparecerás. Mercado. Teníamos el equipo, la piedra angular, el modelo de negocio, cómo vamos a ganar pasta, y ahora vamos a hablar del mercado. ¿Qué tenemos que saber del mercado? El volumen que tiene, si es atractivo, si no es atractivo, si tiene una tasa de crecimiento aceptable. Hay mercados que son completamente maduros y que ya no encajan nuevos proyectos, a no ser que tengan un componente diferencial muy marcado, pero es difícil que en proyectos en sectores maduros puedan funcionar si no tienen ese aspecto diferencial, porque son sectores que están muy atomizados. Cuéntame quién es tu cliente, quién es tu no cliente, por qué ese segmento de clientes, y luego háblame un poquito de cuál es tu nivel de competencia. ¿Está muy atomizado? ¿No está muy atomizado? ¿Has localizado un océano azul? Ahora estamos todos como locos intentando identificar océanos azules donde no hay nivel de competencia, no hay sangre, no son océanos rojos manchados de sangre porque no hay nivel de competencia y los operadores no van a tortas, ¿no? Y vas tranquilamente por tu océano azul. Pues, ojo, porque igual no hay mercado. Cuando los emprendedores se dirigen a nosotros y nos dicen que no hay nadie, que somos los primeros y que nos vamos a comer el mercado, ojo, porque igual no existe mercado como tal. Seguimos con los aspectos más importantes dentro del resumen ejecutivo. Los hitos. Bueno, cuéntame qué es lo que has hecho. No, mire, yo es que sigo con mi idea y voy a cambiar el mundo. Muy bien, pero cuéntame qué es lo que has hecho hasta la fecha. No, tengo el modelo conceptual. Bueno, pues me tendrás que demostrar qué es lo que has hecho hasta la fecha. Dime dónde estás y dime si tienes un plan de contingencia. De hecho, has de tener un plan de contingencia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? ¿Cuál es la línea a la que vas a seguir? Y establece unos planes de contingencia porque seguro que tendrás que cambiar. ¿O creéis que nosotros, en este entorno tan turbulento en el que estamos, nuestra idea inicial y nuestra ejecución inicial se va a mantener en el transcurso de los años? Pues probablemente tengamos que cambiar muchísimo. Al final no nos equivoquemos, que este nuevo entorno de turbulencia es nuestra normalidad. Esta es nuestra nueva normalidad. Nos tenemos que acostumbrar a estas circunstancias. Claro, ¿cómo vas a convencerme? Si hasta la fecha no tienes absolutamente nada. Cuéntame un poquito. Haz un piloto. Haz algo que pueda validar dentro del mercado. Hay determinados proyectos de corte científico donde estas circunstancias no se pueden dar. A ver, el que tiene una molécula me demostrará que la molécula lo hace cuando lleva 15 años de desarrollo. Pero hay otros sectores en los que sí que se pueden abordar test, hacer pruebas y validar el modelo de negocio a priori de salir a buscar pasta. Y muy barato. Se puede hacer muy barato. Situación financiera. Bueno, los números, no sé por qué está mi motivo, a los emprendedores más de corte técnico y de corte científico les dan un poquito de repelús, pero aún así hay que hacerlos. ¿Qué vamos a exigir los inversores privados? ¿O qué información vamos a requerir? ¿Cuál es el nivel de inversión requerida? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Cuál es tu pool de fuentes de financiación? Y aproxima una valoración o un porcentaje que estarías dispuesto a ceder de tu propia compañía. Pero ojo, recordad que decíamos que operan tomando minorías, no son coleccionistas de empresas. Una idea per se no vale absolutamente nada. La tetera musical puede ser un proyecto maravilloso, pero hasta que no me demuestres que alguien está dispuesto a pagar por esa tetera musical, el proyecto no vale absolutamente nada. Lo que valen son las personas que son capaces de ejecutar esos proyectos. ¿Y la situación económica? Hemos visto situación financiera, vemos situación económica. Muy bien. Voy a tomar participación en tu proyecto. Lo voy a hacer vía ampliación de capital. Cuéntame dónde va el dinero. Porque yo en calidad de inversor no estoy dispuesto a que te pongas un sueldo de marajá, que has de tener un sueldo, evidentemente, pero no te pongas un sueldo de marajá y sobre todo no estoy para pagarte tus vicios
y tu iPad 3, esa que es tan maravillosa para freír huevos, que se calienta, es maravillosa para freír huevos, ni estoy para pagarte tus excentricidades. Yo lo que quiero es aportar capital donde va a generar valor, que es lo que me mueve a mí y es el interés que tengo yo porque el proyecto genere valor. Y luego vamos a hacer una proyección. No podemos hacer una proyección a 4 o 5 años vista, como hacíamos antes de esta situación tan convulsa, porque nadie se lo cree. Pero por lo menos tenemos que hacer un ejercicio de reflexión a 1 o 2 ejercicios de donde podríamos estar, 3 ejercicios donde podríamos estar haciendo una simulación de un estado presupuestario. ¿Cuál va a ser nuestra cifra de negocios? Y a ver si esto tiene sentido o no tiene sentido. Impera ahora más que nunca comportamiento espartano. Todo lo que no genera valor es grasa. Y nosotros no lo creemos para absolutamente nada. Al final, tener en consideración que vuestro modelo de resumen ejecutivo, vuestro modelo de negocio, vuestras circunstancias dentro de la empresa, dentro de la startup, van a cambiar. Habrá que adaptarse. Lo único que no va a cambiar nunca va a ser el emprendedor. Entonces, si sois capaces de demostrar con pasión que vuestro proyecto merece la pena, que estáis convencidos y con una exposición completamente clara y meridiana, tendréis la potencialidad para convencer al inversor privado para que os escuche en una segunda ronda, donde ya podéis ir con mayor amplitud de documentación. Con lo cual, está en vuestras manos el darle los motivos para invertir. Muchas gracias. Te traslado una pregunta que suele salir, porque ahí has explicado muy bien los 3 grandes bloques, ¿no? Tener claro el modelo de negocio, la motivación, el equipo que genere confianza y los números. Pero normalmente los emprendedores que se creen mucho su modelo de negocio y se apasionan con él, están obsesionados siempre con los números. ¿Hasta qué punto entra en detalle un inversor? ¿En qué momento? ¿Ha de ser algo que desde el principio el emprendedor le muestre de una manera muy clara y muy fácil de comprender? ¿Cuándo se sitúa el momento clave en el que para que el inversor entre al final, supongo, algo de números tiene que ver, por mucha pasión y por mucho modelo de negocio creíble que haya, ¿no? Vale, bueno, va a depender muchísimo del tipo de inversor al que te diriges y luego también va a depender muchísimo del tipo de proyecto o sector al que pertenezca, porque al final, lo estamos comentando, un proyecto biotecnológico puedes hacer todas las cabalas que quieras, que vendrá luego una Big Pharma y te comprará por 15, 20 o 1.000 millones de euros. Pero claro, resulta muy complicado, es un booleano, al final la molécula o lo hace o no lo hace. Entonces ahí hacer una proyección a futuro es complicado, pero aún así hay que hacerlo, es un ejercicio de reflexión que hay que hacerlo. Por la parte de la inquietud que puede generar al inversor privado, sobre todo la velocidad a la que va a quemar pasta, ¿vale? Ese concepto que poníamos antes ahí de cash burning rate, ese sí que le va a resultar muy interesante al inversor privado, que es, ya que no eres capaz de definir el modelo de ingresos, dadas las circunstancias, por lo menos sí que defíneme cuánta pasta vas a ir quemando. En otra tipología de proyecto donde sí que se puede hacer una proyección a futuro, es recomendable hacerla. A ver, no te vas a equivocar, no te vas a equivocar seguro, no lo vas a hacer perfecto, porque si no al final todos seríamos ricos, ¿no? Si al final todos somos capaces de determinar nuestra cifra de ventas, todos seríamos ricos, porque en función de esa cifra de ventas yo monto mi estructura. Intento definir los márgenes y seguro que ya ni siquiera nos esperamos al año 2,5, como todos los business plan. Seguro que mucho antes soy capaz de generar rendimientos. Tiene que preocupar la parte económica financiera, pero desde luego no es la más importante. Es por la experiencia que tenemos nosotros viendo los inversores dónde toman participación, es siempre al propio equipo promotor. Yo he visto modelos de negocio que no se sustentaban, modelos de negocio no, situaciones económico-financieras que no se sustentaban numéricamente, pero que la persona sí que era capaz o mostraba la potencialidad para poder llevar a cabo el proyecto. Y luego ya veremos, ¿no? Pero es algo que evidentemente preocupa y tiene que preocupar, ¿no? Porque al final, tener en consideración que es el business angel con su propio patrimonio, y aquí evidentemente a nadie le gusta perder dinero. ¿Qué participación soléis pretender? Eso, bueno, al final estábamos diciendo que
Lo bonito de los business angels es que como no existe un patrón, cada uno opera como entiende que tiene que operar y como le resulta más interesante. Desde un 10, 15 hasta un 25, 30, 40 suelen ser el rango de participación que vienen tomando, independientemente del volumen de inversión que acometan, porque eso se articula por procedimiento contable vía una prima de emisión, con lo cual no ha de preocupar por la parte emprendedora el hecho de que pongan más capital del que realmente pueda tener la propia empresa, ¿no? Pues se articula de otra forma. ¿Hasta qué punto ese grupo de inversores que conoces a través de la asociación está puesto en esa visualización del potencial de éxito que tienen las Lean Startup como empresas ágiles, cambiantes, dinámicas, y no ponen tanto énfasis en los números? Porque yo creo que es algo que está muy de moda, pero no sé si todavía suficientemente introducido en la forma de pensar de los inversores privados, y esa es la pregunta. ¿Cómo, no sé, hay un ratio, un 20, un 40, el 100% son así? No, la verdad es que resulta muy complicado. Al final, ten en consideración que si estamos viendo esta circunstancia, estamos viendo que ahora por fin se ven inversores privados que toman participación en startups, cosa que hasta la fecha no se veía mucho. A ver, inversión privada ha habido siempre. Otra cosa es hacia dónde se ha destinado, ¿no? Si eran para operaciones de mayor volumen, si era internacionalización, si era fusiones, temas de M&A, pero la parte de inversión privada en startups es casi más reciente. Entonces, no tenemos una cultura todavía de saber cómo funciona la inversión privada en startups, y muchos de los inversores vienen del sector tradicional, que ahora, dadas las circunstancias, está en manifiesto declive y están derivando hacia invertir en modelos completamente novedosos. Todavía no lo vemos, pero al final el procedimiento Lean es ponerle una etiqueta a algo que ya conocíamos, ¿no? Que es aplicar la propia Dukan de adelgazamiento a la cuenta de resultados y no construir grandes iglesias si todavía no tienes fieles, ¿no? O feligreses. Entonces, el planteamiento es que poquito a poco tiene que imperar más esa filosofía, porque dadas las circunstancias de contracción de crédito no podemos hacerlo y tenemos muchísimas alternativas para poder crear gastando muy poquito, y eso cada vez tiene que ir poniéndose más en valor, ¿no? Pero el inversor privado tiene que ver también esta circunstancia. Normalmente aquel que opera en Internet, en modelos de negocio en Internet, y los que vienen del sector tecnológico, tiene más aceptación o tiene más conciencia de este modelo de grasa afuera que no el de corte tradicional, ¿no? Porque al final la inversión tradicional se ponía y se generaba, ¿no? Entonces el planteamiento ahora es distinto, es oye, vamos a ver qué es lo que tienes en mente, esto tiene sentido, no tiene sentido, vamos a ver si validamos las hipótesis son válidas, no son válidas, y sobre todo hay una máxima dentro del Lean, ¿no? Que dice que si, como evidentemente te vas a equivocar, erra rápido, barato, y sobre todo ten conciencia de que has fallado como tal. Antes has comentado que uno de los aspectos fundamentales a la hora de tomar la decisión de entrar en un proyecto es el equipo humano, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué peso tiene específico ese equipo de emprendedores? O sea, yo me encuentro con un proyecto defendido por un equipo con experiencia, pero que pertenece a un sector en el que el Business Angel no es especialista. ¿Valoraría la posibilidad de entrar en ese proyecto, o el Business Angel, el inversor privado, solo entra en sectores que conoce? Es decir, dentro del sector vuelve a haber otra máxima, parafraseando a Warren Buffett: si no lo conoces, no te metas. Esto es como Manolete, ¿no? Si no lo conoces, o sea, si no sabes torear, no te metas. Entonces, hay proyectos muy potentes gestionados por equipos mediocres que no van a ningún sitio, y luego hay equipos muy, muy potentes en sectores tradicionales, pero que por lo menos tiene ese componente innovador, ese aspecto diferencial, que sí que pueden generar la confianza y ser participados por los inversores privados. Al final, sí que hay determinados inversores que operan en un sector o en otro sector, puede ser más afín o menos afín, pero al final, si tiene ese componente innovador, lo que estamos hablando tiene sentido y el inversor se siente cómodo y le has tocado la fibra, porque también hay que tocarle la fibra, porque al final, fijaros lo que estábamos diciendo, que la decisión la tomamos de manera emocional. Luego otra cosa es que nos justifiquemos y digamos, no, es que están los números, está el business plan y está absolutamente todo. Pero con todas esas circunstancias sí que debería verse, y se está viendo que se toman participación. Llega incluso al extremo, que es algo que estamos potenciando nosotros, con también otras instituciones, que es, sin conocer el sector, que se pueda hacer en coinversión, con bien otras personas que sí que son conocedoras del sector, o bien otras instituciones que lo que hacen es apalancar y a poder
apoyar para que al final la intensidad de capital sea más fuerte. Pero normalmente es conócelo y si no lo conoces, rodéate de aquellas personas que lo puedan conocer. Otra cosa es que el sector ya sea suficientemente maduro y no tenga un aspecto diferencial como tal, ¿no? Y que no tenga una capacidad de crecer o de generar valor dentro del propio sector. Pero vamos, se suele tener en consideración, sobre todo los equipos. Y si hablamos en porcentaje, yo estaría convencido que tiene que oscilar entre el 80 y el 90, son las personas sin duda alguna. Sin duda alguna. Muy bien. De 5 a 200, 5 siempre que sea en coinversión, ¿vale? Porque al final 5.000 euros sí aportas capital, pero a ver, no da para mucho recorrido. 5.000 euros en coinversión, desde luego es mucho más sencillo localizar a 5 inversores a razón de 10.000 euros que no uno de 50.000, ¿no? Con lo cual, pues bueno, y aparte van a aportar mucho más, con lo cual los rangos más pequeñitos, de ticket pequeñito para los temas de coinversión, el rango más alto decíamos que hasta los 200, pero bueno, al final porque era un tema de longitud de patrimonio. Si esto forma parte de la diversificación, imaginad el patrimonio que debe tener los propios inversores. De hecho, nosotros hasta 200.000 euros, una única persona física. Otra cosa es que sea sociedad de inversión, pero persona física con su propio patrimonio nosotros hemos visto hasta 200.000 euros. ¿Vale? Que luego, bueno, apalancando y demás, consigue cubrir mayor amplitud de financiación. Pero 200.000 es lo que hemos visto con nuestra propia experiencia. Me consta que los hay que van a 1.000.000, pero al otro lado del charco. Aquí de momento vamos un poquito más de miedo y de cuidado. Y luego la horquilla de porcentaje es lo que estaba diciendo, que al final como hay tantísima variedad de business angels y cada uno opera como opera, pero desde el 10-15% hasta el 30-35%. Más es raro que puedan tomar. Una parte que me gustaría conocer la opinión es también el otro lado, cómo el emprendedor elige al inversor, ¿no? Qué valor le puede aportar y cómo detectar, que también soy consciente de que en ocasiones suceden, hay potenciales malos inversores para un emprendedor, ¿no? Entonces, ¿cómo saber distinguir eso y qué valores buscar en el inversor? Quizá el primer planteamiento que debería hacerse el emprendedor, cuando veíamos la primera transparencia, donde decíamos que tus flujos de caja deben de ser tu primera fuente de financiación, es si no puedes conseguirlo con tus propios flujos, al final tendrás que acceder a distintas fuentes de financiación. Una de ellas contemplábamos que era el business angel. Pero no todos los business angels son buenos, ni todos aportan exactamente lo mismo. Con lo cual, la primera reflexión que debería hacer internamente un business angel un emprendedor en primera instancia es, ¿realmente necesito un business angel? ¿Qué tipo de business angel necesito? ¿Uno que venga de corte o de trabajar en empresa tecnológica, en empresa científica? ¿Necesito un business angel que me aporte gestión? ¿Solo lo quiero por contactos? ¿Quiero un socio industrial? Ese es el planteamiento que deberíamos hacer nosotros internamente. Claro, dadas las circunstancias, con la contracción de crédito que tenemos, cuando alguien levanta la mano y dice, oiga, que yo soy business angel o tengo patrimonio y me gustaría invertir. Claro, le llevo una ensalada de proyectos que no es normal, ¿vale? Tiene que existir ese ejercicio previo. ¿Realmente lo necesito? ¿Y qué tipología de business angel necesito? Ese es un ejercicio que deberían hacer todos los emprendedores, ¿vale? Y conocer exactamente qué es lo que le motiva al business angel. Porque nosotros tenemos muchos emprendedores que se dirigen a nosotros y no saben cuál es la motivación del business angel. Están planteando un proyecto que es prácticamente autoempleo, que es rentable, pero no es invertible. Es un planteamiento que el emprendedor tiene que ver. ¿Realmente lo necesito? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Y qué debería aportarme? Y en función de estas tres variables voy a localizar a aquel que entienda yo que me pueda resultar interesante. CVBank entra en alguna, como es la intermediaria, dijéramos la que está ahí en medio, entra en alguna participación o alguna especie de comisión, o como es la intermediaria entre el inversor y el business angel. Sí, nosotros realmente nos vendemos como las celestinas del emprendedurismo, ¿no? Somos los generadores de amor entre las dos partes, pero nosotros no tomamos participación. Nosotros lo que hacemos es identificamos emprendedores con proyectos que sean invertibles, tenemos nuestra masa crítica de socios, que son los inversores privados, y lo que hacemos nosotros es generar el ecosistema, ¿no? Poner a Barry White, la cama bien hecha, luces tenues y que se consuma el acto, ¿vale? Que emprendedor, inversor privado al final puedan llegar al acuerdo, ¿no? Pero nosotros no tomamos participación en ningún proyecto, no somos vehículo de inversión como tal, no cobramos comisiones por cierres de operaciones y a los emprendedores hasta la fecha tampoco estamos cobrando por gestionar y movilizar todos los proyectos dentro de la propia plataforma.